La crisis del capitalismo democrático, libro de Martin Wolf, el responsable de Economía de Financial Times, que nos acompaña en Capital Radio. Martin Wolf, thank you for attending Capital Radio and congratulations on your book. Thank you. Es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la enhorabuena. Democracia liberal en crisis, corrosión del capitalismo, recesión democrática. Usted plantea todos estos problemas en su libro. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿En qué hemos fallado? Bueno, ahí está el corazón del libro. Supongo que la respuesta sería que las cosas no han ido muy bien últimamente. Y digo en el libro que una gran parte tiene que ver con el desarrollo económico, muchos de los cuales no podríamos haber evitado. La estructura de nuestras economías ha cambiado. La desindustrialización, la transformación de la tecnología, la emergencia de nuevos negocios enormes, todo esto era inevitable. Como resultado, tenemos grandes aumentos de desigualdad, la emergencia de una nueva clase y profundos cambios en el mercado laboral, con la emergencia de una nueva clase media muy educada, la movilidad hacia abajo de nuestra clase obrera, mientras ocurría la desindustrialización. Y luego tenemos una gran crisis financiera, lo cual ocurrió desde luego aquí en España también. Y todas estas cosas juntas, de formas distintas en distintos países, socavan la confianza de la gente que el capitalismo funcionase de forma exitosa para ellos y para sus familias. Cita usted el sector financiero, llega a afirmar en su libro que el crecimiento de la actividad financiera parece un vehículo de extracción de rentas más que de mejoras productivas. El sector financiero, en un entorno en el que, pues la desigualdad sigue presente en todos los medios de comunicación, cuando hacemos análisis económico, la desigualdad liga con ese sector financiero porque se plantea la necesidad de que las entidades financieras paguen más impuestos. Ahora el debate en España es que después de los grandes beneficios de la banca por la subida de tipos de interés, sigan pagando más impuestos, se hagan permanentes los impuestos extraordinarios de la banca. ¿Ese es el camino adecuado para corregir los problemas que tiene ahora el capitalismo? ¿Los bancos, los que más ganan, tienen que pagar más? Existen dos aspectos, dos preguntas. Lo que sabemos es que hemos tenido una gran expansión en el mundo y en los países occidentales de actividad financiera y de balances financieros, que es el crédito y la deuda. Y sin embargo, no hemos experimentado un gran auge del crecimiento de la productividad. En su lugar, hemos experimentado un gran auge a nivel de desigualdad. Y las pruebas empíricas sugieren que el aumento de la financiarización, como se llama, que es una palabra bastante horrible, por lo visto, hasta cierto punto, o más allá de un cierto punto, no ha aumentado el nivel general de riqueza en la sociedad. Pero el sector banquero, el sector financiero, por lo general, a ellos les ha ido muy bien y han generado rentas muy grandes.
Si no está generando rentas más altas en la sociedad, entonces casi por definición, los ingresos que genera son transferencias de otro lugar. Eso es lo que queremos decir cuando decimos la extracción de rentas. Creo que es cuestión de lógica que esto es lo que ha ocurrido. Y ahora la mejor forma de enfrentarnos a esto es una pregunta muy interesante. Una alternativa a aumentar los impuestos, a subir los impuestos para los bancos, que desde luego sería una posibilidad, es eliminar las retenciones de los impuestos de los intereses, de desgravar los impuestos, que esto es una subvención fiscal para los gastos, para los préstamos de los bancos. Y si esto lo hacemos, se van a subir los impuestos, porque las empresas se autofinanciarían menos a través de la deuda, lo cual haría que los mercados de equidad y de deuda serían más grandes y los de deuda más pequeños. Y creo que esto conllevaría una estabilidad financiera. Existen grandes argumentos para cambiar la imposición y existen motivos de preocupación por la extracción de la renta, pero hay que tener cuidado con la forma en la que se hace. Uno de los aspectos más interesantes que transmite usted en su libro es defender la economía de libre mercado. Usted se define como un liberal, pero en el momento en el que planteamos la necesidad de repensar, reformular el capitalismo en España, entiendo que no en el Reino Unido, pero en España enseguida surgen voces de que quien haga un planteamiento de ese tipo es un populista, es una persona de extrema izquierda. ¿Cómo conseguimos repensar la democracia capitalista actual con los fallos detectados y ser aceptados por las voces más críticas, pero que también se definen como liberales? Bueno, yo tengo algo de empatía con algunos de los objetivos izquierdistas, pero tengo muy claro que la mayoría de lo que sugieren a nivel de política no funciona. La historia de la economía izquierdista ahora está bastante clara. No es ningún tipo de misterio. Hemos tenido dos formas de economía izquierdista: el comunismo, con pleno control del Estado sobre la economía, y como tal, con control pleno, y esto ha generado una dictadura extrema, así como pobreza extrema. Claramente ha sido un desastre. Tanto es así que el único país que ha tenido un sistema capitalista comunista y que ha prosperado ha sido China. Y lo ha hecho al liberalizar la economía. Y de alguna manera la economía china, aunque menos hoy, ha sido tan capitalista como te puedes imaginar. No es izquierdista. De Mao Zedong hasta Xi Jinping ha sido un gran cambio. La otra forma de economía izquierdista es lo que yo llamo la economía populista, lo cual ha sido particularmente común en Sudamérica. Nacionalista, proteccionista, irresponsable fiscalmente, inflacionista. Y no se puede decir que haya sido un gran éxito. En Venezuela han destrozado la economía por completo, aunque tengan grandes recursos naturales. Argentina ha sido un desastre.
Creo que con Obrador en México es parecido. La economía más exitosa en Sudamérica en los últimos 50 años, no hablo de la política, es Chile, que ha sido bastante ortodoxo hasta ahora. Creo que si se quiere tener una sociedad más egalitaria, más segura, y vienes de la izquierda, tienes que decir que la forma más exitosa de sociedad de este tipo es la democracia social. En el norte de Europa, Suecia, la democracia social. Y esta es la síntesis que ha funcionado. Es democrático, es próspero, pero utiliza el mercado y está muy a favor del comercio libre. Siempre ha sido así. Y lo han hecho de forma maravillosa para crear industria internacionalmente competitiva. Y a mí me parece la única forma racional de izquierdismo, porque es la única que se ha demostrado ser exitosa. ¿Cómo corregimos la desigualdad llegados a este punto? En España se apunta a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Entre las últimas propuestas encima de la mesa por los políticos, trabajar menos horas, reducir la jornada laboral en un país, España, que tiene problemas de productividad. Esas son maneras, más allá de los impuestos y de la fiscalidad, de reducir las desigualdades en las democracias occidentales. Existen rasgos de la economía española que yo no comprendo realmente. En el Reino Unido, nuestra experiencia con el salario mínimo ha sido muy positivo. Presentamos un salario mínimo a finales de los años 90. Yo tenía mi escepticismo, pero ha sido extremadamente exitoso. Y los conservadores también lo apoyaban. Y hemos subido los ingresos en la parte más baja de forma exitosa, sin socavar el empleo. Y eso ha sido muy sorprendente. No obstante, existen dos peros. El primero es que España, en términos de las cifras, tiene un gran problema de desempleo, que parece ser un problema estructural. Y el mercado laboral, el panorama que presenta España es muy distinto al del Reino Unido y los Estados Unidos. Así que puede que sea más peligroso. Puede que sea, no estoy seguro. Pero lo segundo y lo más importante es que el salario mínimo no es una forma muy eficaz de lidiar con la desigualdad en la mayoría de las sociedades. Podría ser diferente aquí. Porque las desigualdades que importan están entre los hogares, mientras que el salario mínimo tiene que ver con el trabajador particular. Así que la forma más eficaz en términos de los ingresos de los hogares para reducir las desigualdades es hacer que ambos de la pareja que estén trabajando, que subir un poco el salario de uno de los trabajadores. Y esta distinción entre la distribución de los ingresos por los hogares y por los trabajadores es muy importante. Y además, muchos de los hogares con los problemas más grandes son hogares con hijos. Así que otra cosa muy importante es el apoyo para los hogares con hijos. Más allá de esto, creo que la desigualdad hace falta que miremos los impuestos de herencias, de patrimonio y otros medios de al menos reducir las desigualdades intergeneracionales.
Así que para mí el salario mínimo merece la pena mirarlo. No es una solución para todo, para nada. Y puede, enfatizo, puede que no sea tan útil en España. Seguridad, oportunidades, prosperidad y dignidad son los 4 factores que usted define como los que necesita pues una sociedad. Ligándolo con la desigualdad o con las oportunidades de los más jóvenes, ¿cómo encaja todo esto con generar una verdadera meritocracia? Que de verdad un chaval, un adolescente que está en una clase social pueda ascender a otra clase social y que de verdad el mérito mueva su expectativa sobre la economía, su expectativa sobre el trabajo, su expectativa sobre la vida. Es un gran reto. Las pruebas que tenemos son sociedades donde la movilidad es alta. Son sociedades con economías muy dinámicas que están generando más empleos buenos dentro de la economía y que son exitosas al repartir los beneficios de la educación a la población en general. Y hacen falta las 3 cosas. El problema en muchas sociedades nuestras es que no estamos generando buenos empleos de calidad a un paso suficientemente rápido. Y esto tiende a hacer de suma cero para la movilidad social. Con esto quiero decir que si alguien de las clases más bajas consigue un buen trabajo, los padres de alguien de clase media alta piensan que sus hijos van a conseguir un mal empleo y eso no les gusta. Entonces, cuanto más dinámico sea el mercado laboral, generando buenos empleos, lo más fácil es hacer esto de forma política. Por lo tanto, hay que generar una política de dinamismo económico, innovación y educación de alta calidad. Cuando ya tenemos una clase grande y deprimida, la última se vuelve muy difícil porque las familias ya no tienen la capacidad de criar a sus hijos de forma exitosa para apoyar su educación, sus estudios. Así que aumentar la movilidad social incluso en las sociedades dinámicas, que son muy desiguales, como los Estados Unidos, ha resultado ser increíblemente difícil. Una pregunta más, Martin Wolf. En un libro que resulta apasionante para entender todos los retos que tenemos por delante, ¿le preocupa más en este momento que haya una competencia real por parte de las Big Tech, las grandes compañías tecnológicas, o le preocupa más que no sean capaces los bancos centrales de atajar la inflación? ¿Cuál es el reto que la economía en los próximos meses tiene por delante? ¿Qué le preocupa más a usted? Me refiero a los bancos centrales. Central banks. Yes. Bueno, ambas son preocupaciones reales. La amenaza más inmediata es que vayamos a tener una recesión, porque la política de la banca central se ha ajustado demasiado. Y además tenemos los choques de la guerra ahora en el Medio Oriente, además de la guerra en Ucrania. Y creo que es perfectamente posible que la política monetaria del Banco Central podría resultar ser demasiado ajustada y nos podría ralentizar de forma aguda. Y creo que esto es particularmente posible en Europa,
más probable que en los Estados Unidos. Pero por desgracia, cuando la inflación aumenta de esta manera y es grande, obviamente existe un riesgo en ambos sentidos. Hacer demasiado o demasiado poco. La política monetaria no es una ciencia, es un arte. A más largo plazo, el desarrollo de la tecnología en sí, sobre todo la inteligencia artificial, es de preocupación. Nadie sabe lo que va a significar, ni cuán profundos van a ser los cambios que va a imponer en nuestra sociedad. Y, por supuesto, existe una gran concentración de poder económico y político en los gigantes tecnológicos, que son básicamente estadounidenses, y sobre los cuales tenemos un poder limitado. Estaba pensando en los retos políticos en nuestra sociedad, que también son del gobierno, ya que los gigantes tecnológicos tienen tan grandes implicaciones políticas. Claramente, a largo plazo, será un reto más grande que el reto de los bancos ahora mismo. De hecho, le recomiendo a toda la audiencia que lea La crisis del capitalismo democrático de Martin Wolf, donde él echa un capote, aplaude el trabajo que ha hecho Europa frente a Estados Unidos para velar por la competencia. Martin Wolf, yo seguiría charlando con usted toda la mañana. Muchísimas gracias por estos minutos para Capital Radio. Thank you for attending Capital Radio. Nuestro país es su casa. Siga escribiendo muchos libros. Hasta la próxima. Thank you. I enjoyed it very much.